Esta es una participación de tu amigo Rodolfo Guerrero. Hola, ¿qué tal amigos de Búnker Informativo? Bienvenidos a un nuevo programa. Me da mucho gusto saludarlos. Estoy muy contenta de un nuevo programa, una nueva emisión aquí con todos ustedes, bunkeros. Y aquí lo hemos dicho varias veces, hablamos de todo y para todos. Y hoy tenemos un programa en el que, ojo y pongan mucha atención, porque vamos a hablar de las redes sociales. Sí, todos estamos inmersos en diferentes redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, en fin, YouTube. Hay varias redes sociales en las que seguramente pues estamos ahí todos los días revisando, checando, interactuando en estas redes sociales, en estas plataformas digitales que además con la pandemia pues cobraron mucho mayor fuerza y relevancia. Así que vamos a hablar de los riesgos que implica muchas veces también en el tema de nuestra seguridad personal y la protección de datos personales. Es muy importante que sepamos los riesgos y también tener algunas recomendaciones para poder hacer un buen uso de esas redes sociales y por supuesto de los datos que ahí ponemos, los datos o lo que estamos también publicando a través de estas redes sociales. Para ello me da mucho gusto saludar y recibir acá en el estudio de Búnker Informativo al licenciado Rodolfo Guerrero Martínez. Él es vicepresidente de la Academia Mexicana de Derecho Informático, capítulo Jalisco, AMDI Jalisco. ¿Cómo estás, Rodolfo? Bienvenido. Muchas gracias, estimada Janet. Desde luego es un privilegio estar en este espacio de Búnker Informativo y desde luego pues platicar este tema de interés. Sí, por supuesto que ya lo abordamos hace unos días en un conversatorio, ¿no? En el que hablábamos de libertad de expresión, de pues esta seguridad y también algunas recomendaciones para poder proteger pues nuestros datos personales. Pero vámonos entrando en materia. Cuéntanos, ¿cuáles son esos riesgos a los que nos enfrentamos pues todos los días al tener una cuenta de una red social? Bueno, a ver, tenemos que ser conscientes de que cada vez que aperturamos una red social estamos pagando realmente con nuestra información. Muchos dicen, mira, qué maravilla, la red social no me cuesta nada, ¿no? No es que mensualmente tenga que pagar 200, 500, 1000 pesos. Realmente no es así, pero pagamos con algo más significativo, que es la información que nosotros estamos generando y que voluntariamente en ocasiones estamos dotando, obviamente, a la red social. Hoy por hoy Meta, que tiene ese englomerado de Facebook, de Instagram y de WhatsApp. ¿Cuáles son los grandes riesgos que tenemos? Bueno, obviamente que con todos esos datos se esté lucrando, se esté generando un perfilamiento en donde alguna persona pues ya está viendo qué estás haciendo, qué tanto interés puede tener esa persona en ti porque eres un servidor público, porque es una persona que tiene una actividad empresarial interesante, porque tiene ciertos oficios o relaciones con personas que podría ser muy interesante entonces cooptar esa información y luego chantajearte, generar esa extorsión de por medio, ¿no? Entonces, el primer punto de recomendación en todo esto es cuida muy bien qué es lo que publicas en redes sociales. Muchas veces hablamos de la configuración de privacidad, muchas veces hablamos de que no actives necesariamente la geolocalización si no es necesario tenerlo en este teléfono celular. Entonces, pues no solamente serían esos dos puntos, sino irnos a la génesis. ¿Cómo las personas saben dónde vivo, con quiénes me relaciono, dónde como, todos estos hábitos? Bueno, porque yo los he publicado. Los Claro. publico todos los días. Sí, luego ponemos ahí de que estoy comiendo aquí en tal lugar, la Exacto. ubicación, me acabo de comprar un coche y la foto del coche, mi familia. Entonces empezamos como que a poner e incluso pues a dar pues herramientas para aquellos que luego cometen algunos delitos también, ¿no? Entonces Claro. es un riesgo ahí latente. Por supuesto, tenemos que recordar que hay requisitos muy importantes que debe establecer cualquier plataforma digital y red social. En estos son los términos y condiciones. Pero esos términos y condiciones hoy por hoy deben de ser democratizados de tal manera que la persona entienda de esto sin necesariamente ser ingeniero, abogado, etcétera, porque está dirigido a un servicio general.
Ujú. Todas las personas están abriendo redes sociales. A ver, y es que también, digo, sin satanizarlas, bueno, pues también tienen muchas ventajas. La Por verdad es que supuesto. nos han acercado a gente, hemos encontrado gente que a lo mejor no veíamos desde hace mucho tiempo. La comunicación se ha hecho mucho más rápida, inmediata. Estar compartiendo información también, fotografías, bueno, estar como en esta socializando de una manera mucho más ágil y también incluso pues hasta en el trabajo ha sido una herramienta muy útil. Has dicho algo fundamental, querida Janet, que es realmente no es el exhorto de que te salgas de las redes sociales y que vivas bajo una piedra, porque realmente hoy por hoy las cosas no son así. Es entender que realmente en un correcto pronunciamiento de cualquier empresa tecnológica, servicio digital, se tiene que disociar y tratar adecuadamente la información. Recordemos que nuestro país tiene 2 leyes importantes de protección de datos personales, tanto en sujetos obligados, llámese poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, y el caso de particulares como tú y como yo, y las personas morales o jurídicas, empresas, ¿no?, que ofrecen servicios y también ofrecen productos. De tal manera que localizamos que la privacidad hoy por hoy está entendida en cosas como la anonimización de los datos, disociar los datos. Es por eso que el INEGI nunca va a saber, Janet Vázquez ha dicho esto en las encuestas, que fue un reclutador a poner sobre su listita que le da la propia dependencia. No, no es así. Realmente se captura esta información, se pone sin nombres y apellidos en una estadística para que posteriormente sepamos cuántas personas tienen conectividad a Internet, por ejemplo, en el territorio nacional. De tal manera que vemos que no hay que satanizar las redes sociales, porque si se hacen las cosas, como acabo de decir en este ejemplo tan pequeño, tan usual, tan cotidiano, entonces la óptica cambia. Pero esa es la lucha continúa para saber que exista una verdadera transparencia. Y no solamente transparencia, porque a veces se puede malinterpretar que la persona tiene que saber todo de todo, sino más bien en un sector público, ¿no?, de entes gubernamentales, sino más bien en un tema en donde el ciudadano tenga una rendición de cuentas de la plataforma. ¿Qué es lo que verdaderamente está haciendo? Porque yo he consentido que la aplicación tome ciertos atributos dentro de mi teléfono celular, conectividades, informaciones, etcétera, pero para nada le he autorizado que pase esa información a sus aliados comerciales, porque ese es el juego al final. Es un negocio para cualquiera, para el sector público o privado, aunque te digan que no. Realmente todo es economía. Claro. Pero ese es el Todo tema. es negocio. Ese es el tema, que la persona al final tenga esa rendición. Hoy por hoy, un país como México, que cuenta con estas legislaciones, debe de exigirle a cualquier empresa, a Amazon, que es el gran monstruo del mercado electrónico en el mundo, Meta, hoy por hoy anteriormente Facebook, y otras cuantas más, como es el caso de TikTok, que insisto, en cualquier espacio en donde me invitan, es una aplicación sumamente controversial, porque al día de hoy no sabemos qué tratamiento existe de la información. Y es que en el tratamiento vemos cómo una persona puede ser víctima o no de cualquier anomalía que nosotros podemos conversar aquí, como un delito informático, un delito cibernético, usurpación de la identidad, sextorsión, por ejemplo, ser víctima de alguna táctica de ingeniería social. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, de ahí vamos diciendo, fijémonos en las letras pequeñas, hagamos lo posible porque el legislador entienda estas problemáticas y que ya no se queden en el tintero, porque la persona de por sí a veces no sabe esto que estamos platicando, ¿no? Que vienen las leyes, por cierto, y más aún, la persona que legisla no hace lo necesario para que las empresas no hagan su agosto de todo esto, ¿no? Y también los entes gubernamentales también, que hagan un correcto uso de los datos y que te informen correctamente qué es lo que yo me estoy comprometiendo a hacer contigo. Claro. Sí, que esos datos que nosotros añadimos ahí, que es nuestro nombre, nuestro correo electrónico, nuestro teléfono celular, ¿Dónde vivimos? Donde vivimos, nuestra dirección, pues a veces también hasta nuestros gustos, algunas preferencias Claro. y todo eso, que toda esa información que nosotros ponemos, que no vaya a andar en manos o ahí que se venda, pues que ande en manos equivocadas. Claro.
porque bueno, pues al final de cuentas son nuestros datos personales, ¿no? Y el hecho de que anden por ahí o se vendan o se ofrezcan a otras empresas, pues estos datos, pues ya hablamos de una violación. Claro. Están vulnerando nuestra seguridad personal. Claro, porque, a ver, constitucionalmente hablando, el acceso a la información lo tenemos en el artículo 6 y lo relacionado a la privacidad e intimidad lo tenemos en el artículo 16, de tal manera que esto no puede ser catalogado como algo que es para un sector, es algo técnico en ciertas o tales situaciones. No es así. La protección de datos personales es un derecho humano que tú y yo tenemos. Todos los mexicanos gozan de eso y a nivel internacional también. De manera tal que hoy por hoy debemos de entender la causa raíz. Cuando nosotros utilizamos algo llamado Internet, tenemos que comprender por qué se genera Internet. ¿Por qué se genera Internet, Janet? Porque se tenía considerado que el Internet fuera esa herramienta en tiempos de guerra con la finalidad de espiar a los enemigos. Por eso se generó esa herramienta. No era al principio para esto que hablamos románticamente, que es lo ideal, por cierto, ¿no? Que es interconectar a las personas, generar conocimiento, etcétera, sino más bien era para espiar al contrario, ¿no? Temas de seguridad nacional, geopolítica, etcétera. Con el tiempo todo esto se ha modernizado y pasamos a lo que es que se utilizan estrategias de marketing, pero volvemos a lo mismo. El marketing, el eficiamiento de los servicios públicos que tú y yo tenemos en cualquier dependencia y que deseamos pagarlo desde el teléfono celular, implica cuál es el tratamiento de la información. Hoy por hoy, más allá de hablar de consentimiento de manera tradicional, querida Janet, el auditorio debe saber algo muy importante. Hoy por hoy en México se tiene que establecer la figura totalmente bien definida, correctamente eficiente de la autodeterminación. Esta figura que ya ha sido reconocida desde hace tiempo en el Tribunal Constitucional alemán, en donde una persona, si por ejemplo yo, Rodolfo o tú, Janet, decidimos el día de mañana ya no estar con nuestra institución bancaria y cambiarnos a otra, no comenzar desde cero, irnos con todo ese historial que es de nosotros, que nosotros generamos y llevarlo hacia donde vamos a generar esa nueva cuenta de débito o de crédito, de tal manera que nosotros estamos siendo poseedores de esa información. Y no que el banco te diga, no, ¿sabes qué? Ya no vas a estar conmigo, esa información se queda conmigo, pero sí es mía. ¿Que no estaría yo en estado de indefensión? Y además genero un historial de cero en donde la institución bancaria me va a volver a pedir más información y vamos a empezar de cero. Hay que cambiar esa lógica y hay que tener en cuenta como ciudadanía de esos puntos que son medulares para la transformación de la protección de datos en nuestro país y cómo las redes sociales también hoy en día pues ayudan a que nosotros podamos hacer esa cultura digital, ¿no? A través de tips, a través de cosas que ayudan para que otra persona diga, ¿a poco ese es un derecho humano? ¿Y cómo lo ejerzo? ¿Y qué figuras hacen falta? Bueno, pues ya sabemos que la autodeterminación es una de ellas. Sabemos que el aviso de privacidad es otra fundamental. Que en ese tema, digo, a veces lo platicábamos antes de, fuera de micrófonos, que a veces no leemos esos avisos de privacidad, aceptamos, totalmente. Le ponemos la palomita y ya porque queremos crear rápido la cuenta o porque ya queremos continuar, ya queremos seguir y no leemos ese aviso de privacidad que muchas veces es la parte ahí como de las letras chiquitas y los asteriscos, que bueno, ahí luego vienen algunos engaños, se puede decir. Por supuesto, vienen engaños porque realmente te deben de decir cuánto tiempo va a durar tu información en esa plataforma, cómo yo puedo eliminarla de manera anticipada, para qué fines va a ser ese tratamiento. Si no se cumplen esas características, ese aviso de privacidad, discúlpame, no es aviso de privacidad considerado como tal desde su mención en el artículo 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Hay que tenerlo bien en cuenta. La persona hoy por hoy desconoce que el aviso de privacidad es una obligación de cualquier persona física como tú y como yo, o persona moral, de establecer como tal. No es si quiere o no quiere, es una obligación. Si la persona no sabe que otra deba de poner el aviso de privacidad, desde ahí es un atache. Y se cumple otro atache cuando la otra persona sabe de la obligación y no la cumple. Y también una tercera atache cuando hay una penalidad de por medio porque no estás haciendo correctamente las cosas.
De tal manera que descubrimos cómo hoy por hoy las redes sociales, la privacidad y la protección de datos personales son temas que están interconectados. No podemos hablar uno sin hablar del otro. Claro. Así como bien mencionabas el foro en donde estuvimos tú y yo compartiendo mesa de diálogo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aquí en la Casa de la Cultura Jurídica en Guadalajara, la libertad de expresión. Hablar de libertad de expresión es también hablar de acceso a la información, de libertad de prensa, porque son derechos interdependientes. Hablar de privacidad, hablar de intimidad y hablar de protección de datos nos lleva a hablar uno del otro. Claro, van de la mano, ¿no? Pero también tener muy en cuenta, pues, qué es cada uno de estos conceptos para poderlos tener muy claro y saber en qué momento, pues, se está violando ese derecho que tenemos como, pues, seres humanos. Entonces, sí, importante en las redes sociales, una cosa es la privacidad, que nosotros podemos ponerle ahí los filtros, queremos que se vea, quienes queremos que lo vean, poder controlar esa parte, y otra, lo que ya pues esas mismas redes sociales, esas mismas empresas filtren toda la información que nosotros estamos dando y que anden navegando ahí para que luego nos estén llegando correos electrónicos, nos estén llegando llamadas desconocidas. Totalmente. O que se pueda utilizar de una manera indebida, en donde pues luego también haya otro tipo de delitos, ¿no? Claro. De usurpación de identidad y demás, que bueno, pues ya es un poco más peligroso todavía. Definamos todo esto para el auditorio. ¿Qué es el dato personal? El dato personal es toda aquella información que me permite identificarme y que me hace identificable. De tal manera que a veces no comprendemos esa pequeña acotación, esa pequeña definición. Lo que nos está diciendo aquí, ¿qué es lo que permite identificarnos, querida Janet? Es nuestro nombre, el domicilio, tu edad, el número de teléfono. ¿No? Pero estamos de acuerdo que muchos de esos datos se pueden modificar. Pero ¿qué es lo que nos hace identificables? Pues todo lo que conforma, diríamos en términos muy de abogado, la economía corporal. Tus rasgos de la personalidad, tu ADN, la iris, las huellas dactilares. De tal manera que descubrimos que hoy por hoy en esta era digital, todo tú representa una cantidad muy significativa para la industria. Y esto es un llamado a atención muy importante para aquella persona que diga, es que yo no soy importante, yo no tengo un negocio que facture miles de pesos, millones de pesos, yo no soy un servidor público interesante. ¿De qué le va a servir mi información a Amazon, a Facebook, etcétera? Claro que les vas a servir. Nadie es despreciable en esta industria. Claro. De tal manera que es importante comprender qué es la magnitud de este dato personal, y más cuando hablamos de esta polémica latente en nuestro país todavía del dato biométrico. Recordemos el ingreso a los estadios, cuáles serían los tratamientos, el almacenamiento de la información. Sí, es que estos datos biométricos pues no se pueden cambiar. A lo mejor tú cambias tu teléfono, tu número de celular, y cambia el número de celular, o cambias de dirección, o cambias hasta tu tarjeta bancaria, ¿no? Claro, esto lo puedes supuesto. cambiar. Si alguien tu NIP, tienes tus datos, los cambias. Pero tus datos biométricos no se pueden cambiar. Tu huella, tu iris, esos no se pueden cambiar. Y si están en manos de alguien, pues ya no lo va a cambiar, lo van a tener ahí. Totalmente, siempre. totalmente. Y no es por difundir el terror del público, pero sí alertar un poco. Cómo, al final de cuentas, los órganos constitucionales autónomos, uno de ellos, en el caso del INE, por ejemplo, pues ha sido ciberatacado un gran número de ocasiones, y eso hace que esos datos biométricos de los que estamos hablando recién pasen a manos equivocadas que ni tú ni yo sabemos quién sea. Eso es lo más peligroso. Y ahora hablar que cualquiera puede establecer mecanismos porque vas a rentar un automóvil para moverte de un estado a otro, que vas a entrar a un estadio de fútbol, a un concierto de tu artista preferido con datos biométricos. ¿A qué tipo de realidad nos estamos afrontando? Seguramente en otros espacios podemos estar profundizando estos temas, pero quiero dejar plantado el gran desafío que tenemos en esta era digital, y que comencemos con detalles muy simples. Comencemos por criticar qué es lo que vamos a hacer. Oye, pues yo critico que normalmente publico todo lo que me pasa en la vida, y a veces hay personas involucradas en un video, en un post, y esas personas, estás perjudicando su privacidad.
Eso es parte de la cultura digital que tenemos que hacer. Claro. Decirle, oye, ¿quieres aparecer? ¿Tienes redes sociales? No, no tengo redes sociales, no quiero aparecer. Respeta que no quiera aparecer. Te estás vulnerando a ti y estás vulnerando a todas las demás personas que están a tu alrededor. Un llamado muy especial también a los padres de familia que atentan contra la intimidad y privacidad de sus hijos. Ujú. También ahí muy importante, digo, hoy en día es difícil no estar en la red, es prácticamente imposible, ya tenemos que estar, pero sí tomando estas precauciones, sabiendo esos riesgos, pues creo que podemos tener un mejor uso de estas tecnologías, de pues todos estos nuestros datos y todo, y bueno, pues hacerlo de una manera adecuadamente para protegernos. Claro que sí. Y la persona que hoy por hoy tenga incertidumbre ante el uso de los datos que tenga, por ejemplo, el gobierno para algún trámite o cosa que de repente no le quede claro al ciudadano, que sepa que tiene la solicitud de derechos ARCO. Acceso, rectificación, cancelación y oposición, de tal manera que el ciudadano, la ciudadana, puede dirigirse directamente a la dependencia de transparencia que hay aquí en Jalisco, como es el caso del ITEI, y que puede pedir la solicitud y puede ir contra el Congreso del Estado, el ayuntamiento determinado, Guadalajara, Zapopan, determinado apartado geográfico, para que de esa manera se pueda decir que yo no estoy de acuerdo que cierta o cual información la sigan teniendo porque no hay ninguna utilidad de esa información. ¿Cómo la persona se puede familiarizar más con lo que estoy diciendo? Que simplemente le den lectura al artículo 6 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Ahí vamos a ver los principios rectores de la protección de datos, que hay una finalidad, proporcionalidad, que exista una legalidad, porque muchas veces todo el mundo procede de manera totalmente incongruente y desinformada de los datos a sabiendas de lo malo que te puede pasar el día de mañana, ¿no? Sí. Y esto es un llamado de atención también hablando de la justicia digital, que por cierto no ha llegado a nuestro país, ¿eh? No ha llegado. Platicábamos aquí con el presidente del Supremo Tribunal. Mi querido amigo, le mando un gran saludo. De Justicia del Estado hace unos días y pues nos decía, ahí vamos trabajando, ahí va, poco a poco, todavía falta mucho, pero claro. Bueno. Pues así están las cosas. Y un tema muy importante, podemos seguir platicando horas y horas claro. Del tema porque es pues muy amplio y está creciendo de manera y a pasos agigantados todo este tema. Entonces, bueno, importante saber, ¿no? Importante ir adentrándonos, conociendo y pues saber a lo que nos enfrentamos y también pues que tiene muchas bondades. La realidad es que el Internet, las redes sociales tienen muchas bondades, pero todavía es un campo un terreno muy grande por explorar. Hay que explorar temas como el metaverso, son temas hoy por hoy analizados por todo un círculo de expertos, psicólogos, abogados, ingenieros, y sobre los estragos que puede causar una persona. Recordemos que hace poco tiempo en el metaverso una jovencita ha dicho que ha sido víctima de acoso sexual. Recordando que el acoso sexual no solamente es por el tocamiento, sino también por aquella pronunciamiento poco idóneo o nada adecuado de manera verbal, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas hay que tener mucha atención porque conforme pasa el tiempo, de lo distópico, eso es de películas hollywoodenses, va a ser más real de lo que podamos imaginar. Todo evoluciona, hasta los delitos, hasta todo está evolucionando. Muy interesante, Rodolfo. Finalmente, preguntarte, ¿qué pasa con estos juegos que de repente nos llegan y caemos en estos test de personalidad, en estos juegos ahí de pues estar interactuando con otra persona del otro lado? Entonces, que caemos y luego también pues dicen que esos son para poderse también pues ahí robar nuestros datos. Sí, claro, por supuesto. Hablamos de ingeniería social, querida Janet. La ingeniería social es, como decía al principio, ese conjunto de técnicas, de tácticas para engañar a las personas. Y de tal manera que ahí vemos diferentes fenómenos que salen a relucir como un ciberdelito en el tema del ciberbullying, del ciberacoso, de la sextorsión, de la pornovenganza. De tal manera que obtienes algunos activos de información que fueron otorgados muchas veces de manera voluntaria bajo el engaño o bajo una relación que se tenía con cierta persona del trabajo o relación sentimental y pasa a manos de terceros y causa laceraciones terribles, que eso es lo que se debe de hacer en ese tipo de contextos.
no creer en una persona que no tengo en mis amigos de Facebook, por ejemplo, no abrir mensajes y abrir enlaces que lleguen en esos mensajes. Oye, esa persona eres tú, y la persona ahí va directamente a darle clic al enlace, a sabiendas de que puede desprenderse un virus en su teléfono inteligente. Y obviamente también a los menores hay que cuidarlos mucho, porque cualquier persona hoy por hoy puede generar un perfil, de nuevo, falso, con imágenes de otra persona, y estar generando esa estrategia para engañar al menor y decir, nos podemos ver en tal lugar. Ya hemos estado platicando hace más de 3 semanas, 4 semanas, y al mes completo, y después se da trata de blancas, pornografía Exactamente, infantil. sí, ya ha Hay habido que tener varios mucho casos. cuidado. Exactamente, ha habido varios casos de esto, entonces tener mucha precaución. Rodolfo, muchísimas gracias. Próxima. Igualmente, claro que sí. Y con esto llegamos a la parte final. Muchas gracias a todos por su atención. Yo soy Janet Vázquez. Nos vemos el día de mañana.